¿Sabían que la bebida preferida de los piratas era el groggy y no el ron puro? Esta bebida es un ponche de ron diluido con agua o cerveza, sazonado y aromatizado con canela y endulzado con melaza de caña o azúcar. Suponemos que gustaba a los piratas porque podían consumirla tanto fría como caliente y porque los bucaneros preferían cantidad sobre calidad. Get over here! Bad feeling about this. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu, me pueden encontrar en Facebook como Kazu Geek todo junto y en Twitter como Kazu_Geek. Además me pueden buscar en mi canal de YouTube Kazu Geek, donde encontrarán videos de historia, de videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además podrán escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de la película Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. A principios de la década de 1990, los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio concibieron un giro sobrenatural con el género pirata después de complementar su trabajo en la película Aladdin, pero ningún estudio mostró interés. Por otro lado, Disney hizo que Jay Wolpert escribiera un guión basado en la atracción del parque temático de Disney llamada Piratas del Caribe, que el productor Jerry Bruckheimer rechazó, sintiendo que era una película pirata pura. Bruckheimer trajo entonces a Stuart Beattie para que reescribiera el guión en marzo del 2002, debido a su conocimiento de piratería, y más tarde, ese mismo mes, entraron Elliott y Rossio. Ellos mismos, inspirados por la narración inicial de la atracción del parque temático Piratas del Caribe, decidieron darle a la película un toque sobrenatural. A medida que aumentaba el presupuesto, Michael Eisner y Robert Iger amenazaron con cancelar la película, aunque gracias a Bruckheimer cambiaron de opinión cuando les mostró arte conceptual y animaciones. En junio de 2002, Gore Verbinski firmó para dirigir La Maldición del Perla Negra y Johnny Depp y Geoffrey Rush firmaron el mes siguiente para ser los protagonistas. Depp se sintió atraído por la historia porque la encontró peculiar. En lugar de intentar encontrar un tesoro, la tripulación del Perla Negra intentaba devolver el tesoro para acabar con una maldición. Además, el motín tradicional que aparece en todas las películas de piratas ya había tenido lugar. Verbinski se acercó a Roche para el papel de Barbosa, ya que sabía que no lo interpretaría con intentos de complejidad, sino con una simple villanía que se adaptaría al tono de la historia. Orlando Bloom leyó el guión después de que Rush, con quien estaba trabajando en la película Ned Kelly, se lo sugiriera. Keira Knightley fue una sorpresa para el director Verbinski, ya que nunca la había visto, pero quedó impresionado por su audición. Se negoció con Tom Wilkinson para que interpretara al gobernador Swan, pero el papel fue para Jonathan Pryce. El rodaje de La Maldición del Perla Negra comenzó el 9 de octubre de 2002 y concluyó el 7 de marzo de 2003. Antes de su estreno, muchos ejecutivos y periodistas esperaban que la película fracasara, ya que el género pirata no había tenido éxito durante años. La película se basaba en un paseo por un parque temático y Depp rara vez hacía una gran película. Sin embargo, se convirtió en un éxito comercial y un éxito de crítica. Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra es una historia de acción y aventuras ambientada en una época en la que piratas malvados surcaban los mares.
Esta historia une a un joven Will Turner con un aliado poco probable en el pirata Jack Sparrow. Juntos deben luchar contra una banda de los piratas más traicioneros del mundo, la tripulación del barco el Perla Negra, liderados por el malvado capitán Héctor Barbosa, con el objetivo de salvar a Elizabeth, el amor de Will. A la vez, conocemos la maldición que sufre dicha tripulación y cómo buscan utilizar a Elizabeth para poder ser libres. En esta historia conocemos a varios personajes, tales como el famoso Jack Sparrow, un gran pirata quien tiene una historia personal con el barco El Perla Negra, su capitán Barbosa y su tripulación. También conocemos a William Turner, el joven herrero cuyo pasado lo conecta con la historia del Perla. A Elizabeth Swann, la hija del gobernador de Port Royal, amiga de infancia de Will y desde pequeña fascinada con las historias de piratas. Al malvado Héctor Barbosa, el capitán del Perla Negra que busca utilizar a Elizabeth para sus oscuros planes. A James Norrington, un comodoro de la Marina Británica y amigo del gobernador Swann y está a la vez enamorado de Elizabeth. Es importante notar que es un inteligente militar. Conocemos otros personajes tales como Gibbs, que es un pirata más amigable y amigo de Jack y un crucial aliado en los planes de este. A Pintel y Ragetti, que son miembros de la tripulación del Perla, que son para la saga nuestro comic relief, nuestra parte cómica. Y por supuesto al gobernador Swann, el padre de Elizabeth y gobernador actualmente de la ciudad de Port Royal. Ahora hablemos de los datos curiosos de esta película, Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Comencemos con los datos curiosos generales de la producción y posteriormente hablaremos de los datos curiosos de los personajes. El título originalmente era simplemente Piratas del Caribe, pero el nombre se cambió con la esperanza de que le fuera bien en la taquilla y se pudiera hacer una secuela. La East India Company, es decir, la versión real de la East India Trading Company que aparece en el filme, realmente marcó a los piratas con una P, pero se la ponía en el frente en lugar de en el brazo, como muestran en la película. A Robert De Niro se le ofreció el papel del capitán Jack Sparrow, pero se negó pensando que la película no funcionaría bien en la taquilla, como muchas otras películas de piratas en el pasado. Se demostró que estaba equivocado, por lo que él posteriormente aceptó el papel del capitán Shakespeare en la película Stardust del 2007. Los diseñadores de Industrial Light and Magic escanearon la cecina de pavo para crear el efecto de piel en descomposición cuando los piratas adoptan sus formas esqueléticas. Cuando Will se despierta después de ser noqueado la mañana después del asedio de Port Royal, mira hacia el puerto y al fondo una niña barre un porche. La actriz que interpreta a esa niña es Lucinda Dryseck, quien interpreta a la joven Elizabeth al comienzo de la película. La sustancia rociada sobre William Turner después de la pelea de espadas entre él y el capitán Jack Sparrow es en realidad chocolate en polvo. Durante la escena en la que Elizabeth Swann cae al océano, activando la moneda alrededor de su cuello, las nubes en el cielo forman una mano extendida que se aferra a la isla. El vello facial que luce el personaje de Gibbs es el verdadero del actor Kevin McNally. Lo dejó crecer para acortar el tiempo dedicado al maquillaje durante la filmación. El barco utilizado como el HMS Interceptor es un barco real, el Lady Washington. También se le puede ver en Star Trek Generations y fue utilizado como referencia para el RLS Legacy en la película animada El Planeta del Tesoro. También se ha utilizado en el programa Once Upon a Time como el barco del Capitán Hook. A esta película se le negó un estreno en China porque la película contiene referencias a fantasmas, lo sobrenatural y el más allá, algo que es muy mal visto en este país. El productor Jerry Bruckheimer y el director Gore Verbinski querían usar el enorme tanque de agua en Rosarito, Baja California, México, que se usó para Titanic en el año 97 y para Pearl Harbor en el 2001. Pero la película de Peter Weir, Master and Commander: The Far Side of the World,
tenía el tanque reservado durante el mismo tiempo que esta película de Piratas del Caribe se estaba rodando. La película tuvo tanto éxito que Disney cerró sus atracciones de Piratas del Caribe en Disneylandia y en Walt Disney World en Florida, para actualizarlas de acuerdo a la historia de la película. La nueva historia en las atracciones es el Capitán Barbosa persiguiendo a Jack Sparrow, las cuales fueron agregados en forma de animatrónicos. Disneylandia abrió su atracción actualizada el 26 de junio del 2006, 2 días después del estreno de Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Y Walt Disney World en Florida abrió su nueva atracción el 7 de julio de 2006. El 10 de agosto de 2002 se inició un incendio en el escenario de sonido donde se estaba rodando esta película. Nadie resultó herido, pero el daño se estimó en $350,000. En una primera versión del guión, según un comentario en el DVD, Norrington iba a pedirle a Elizabeth que se casara con él y ella le decía que no. Enfurecido por esto, Norrington se uniría a Barbosa y los dos intentarían gobernar el Caribe. Sin embargo, este guión fue rechazado. En una escena, Jack Sparrow revela que el término pirata parley se originó por los franceses. Esta palabra está basada en parler o parlés, que es pronunciado parley, y son formas del verbo francés hablar. Lo que llamaban parley fue originalmente una reunión entre reyes y criados, y luego se convirtió en una reunión entre fuerzas enemigas para discutir una tregua. Las fuerzas terrestres tradicionalmente señalaban una solicitud de parley bajo una bandera blanca y las fuerzas navales bajo una bandera negra. De manera algo confusa, una bandera negra enarbolada por las fuerzas terrestres se considera como un sin cuartel, o sea que no se acepta una rendición. La película terminó efectivamente con la maldición de las películas pirata que se creía que estaba vigente desde mediados de la década de los 70, cuando películas como Swashbuckler, The Pirate Movie, Savage Islands, Yellowbeard y Pirates habían tenido un rendimiento muy inferior en taquilla. Los intentos posteriores para revivir el género como Waterworld en el 95 y Cutthroat Island también en el 95 tampoco dieron resultado. Las expectativas de los medios para Piratas del Caribe eran comprensiblemente bajas al principio, pero se convirtió en un éxito artístico y comercial a nivel mundial. El fuerte que hay en el escenario de Port Royal no se encuentra en San Vincent, el lugar donde filmaron la mayoría de escenas de Port Royal, sino en un parque de diversiones cerrado llamado Maryland en Rancho Palos Verdes, California. Durante toda la película, la palabra parley se utiliza 15 veces y las palabras pirata o piratería son dichas 56 veces. La Armada Británica no habría ascendido nombre a comodoro como rango. El comodoro era una distinción que se mantenía como un puesto temporal cuando un postcapitán comandaba más de un barco a la vez y se le daba el privilegio de usar un abrigo de vicealmirante solo durante la duración del mandato. Después de que se completaba la misión establecida por el almirante, el rango volvía a ser de postcapitán. El famoso efecto del sonido Wilhelm Scream es escuchado durante la batalla entre el Dauntless y la tripulación de Barbosa. La isla en la que quedan varados Jack y Elizabeth se llama Petit Tabac, parte del Cayo de Tobago, un popular destino de navegación que comprende 5 islas deshabitadas. Cuando una tripulación de vela finlandesa visitó la isla en enero del 2003, descubrieron un montón de escombros y hojas de palmera quemadas. No sabían que había sido una escena de rodaje de una película reciente, es decir, de esta película. Después del fracaso de taquilla de The Country Bears en el 2002, el entonces CEO de Disney, Michael Eisner, intentó cerrar la producción de Piratas del Caribe porque pensó que no funcionaría bien y no era fanático de la actuación de Johnny Depp. Sin embargo, Gore Verbinski le dijo a sus artistas conceptuales que siguieran trabajando en la imagen y cuando Eisner vino de visita, el ejecutivo se asombró tanto con lo que se había creado que les permitió continuar. El escritor Ted Elliott supuestamente estaba escribiendo una adaptación cinematográfica animada producida por George Lucas del videojuego The Curse of Monkey Island que fue cancelada antes de su anuncio oficial, 3 años antes del estreno de La Maldición del Perla Negra. Esta película supuestamente estaba en producción de Industrial Light and Magic antes de ser cancelada.
Ron Gilbert, el creador de la serie de juegos de Monkey Island, ha expresado en broma su amargura hacia Piratas del Caribe, específicamente a la segunda película, El Cofre de la Muerte, por sus similitudes con su juego. Gilbert también ha declarado que On Stranger Tides, una novela de Tim Powers que se adaptó para la cuarta película de Piratas del Caribe, fue la principal fuente de inspiración para sus videojuegos. Es decir, él molesta que no le gusta la saga de Piratas del Caribe porque supuestamente copiaron a su videojuego, pero eso no es real, eso es falso. Él molesta, pero él realmente sí le gustan estas películas. Solo 6 días de la producción realmente se rodaron en el mar. ¿Por qué solo 6 días? Ya les contaré por qué. Ahora hablemos de los datos curiosos de los personajes. Comencemos por Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Se usaron ropas y manchas de carbón para ocultar los numerosos tatuajes de Johnny Depp. Por ejemplo, el tatuaje de Jack Sparrow en su brazo en la película es falso, pero obtuvo una réplica real después de terminar la película en honor a su propio hijo llamado Jack. Johnny Depp improvisó la frase de Jack Sparrow, ¿sabí? El actor también usaba lentes de contacto que le servían como gafas de sol para no estar entrecerrando los ojos al sol todo el tiempo. Hay una pequeña costra en la barbilla de Jack Sparrow que se hace cada vez más grande a lo largo de la película. El maquillador y Johnny Depp lo hicieron a propósito como una broma. Una de las últimas líneas de la película, "Tráeme ese horizonte", fue concebida por Johnny Depp en la mañana en que se filmó esa escena. Al filmar en la cueva se agregó un maquillaje excesivo a los actores para que se vieran sucios y cansados. Cuando el equipo se dio cuenta de lo genial que se veía el maquillaje en Johnny Depp, continuaron usándolo durante el resto de la película. Habiendo decidido que los piratas eran el equivalente de las estrellas de rock en el siglo XVIII, la caracterización de Sparrow por parte de Johnny Depp se inspiró en la observación cercana de su amigo Keith Richards, aunque enfatizó en entrevistas que no era una suplantación. Jack Sparrow tiene varios dientes de oro que fueron idea de Depp. Él predijo que los ejecutivos querrían menos dientes de oro de los que él quería, por lo que le dijo a su dentista que implantara más dientes de oro de una forma exagerada. Los ejecutivos quisieron entonces menos dientes, por lo que el personaje al final quedó tal como Depp quería desde el principio. La bandera pirata del Capitán Jack Sparrow son en realidad dos banderas piratas combinadas para hacer una bandera única especialmente para él. El cráneo es de la bandera de cálico Jack Rackham, el famoso pirata, y los huesos cruzados son un elemento general de varias banderas diferentes que a menudo se refieren a la muerte. Ahora hablemos de datos de William Turner interpretado por Orlando Bloom. La escena en la que Orlando Bloom imita la actuación de Johnny Depp fue ideada por el mismo Bloom, quien le preguntó al productor Jerry Bruckheimer si podría incluirla en la película. Cuando se eligió para el papel de Will Turner, este papel estaba entre Orlando Bloom y el actor Heath Ledger. Gore Verbinski eligió a Bloom porque escuchó que estaba en la trilogía del Señor de los Anillos y sintió que sería una buena opción ya que haría la película más rentable. Justamente, el primer tráiler de esta película se estrenó con El Señor de los Anillos Las Dos Torres para aprovechar el hecho de que ambas películas estaban protagonizadas por Orlando Bloom. El tatuaje que Orlando Bloom se hizo en la muñeca derecha durante El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, está cubierto durante la mayor parte de la película. Es visible durante la pelea de espadas en la herrería cuando Will levanta la espada para parar después de que Jack dice "no eres un eunuco, ¿verdad?", y nuevamente se ve debajo de las cubiertas en el interceptor donde Elizabeth revela que tomó el medallón y Will se da cuenta de que era su sangre la que los piratas necesitaban para levantar la maldición. Se puede ver el tatuaje justo cuando alcanza a tocar el medallón en su pecho. Ahora hablemos de los datos curiosos de Elizabeth Swann, interpretada por Keira Knightley. Esta actriz afirmó que estaba tan segura de que la iban a despedir después de unos días de trabajo en la película que solo empacó algunas cosas para comenzar a filmar, lo que le causó problemas más adelante. Es importante aclarar que la actriz solamente tenía 18 años cuando la película salió y posiblemente tenía 17 años mientras que estaba filmando.
Keira Knightley también admitió en una entrevista que tiene el pecho tan plano que tuvieron que maquillar su escote para que pareciera una chica pirata más rolliza. Todo fue realizado por el arte de los estudios de cine de maquillaje de senos, una habilidad de la época dorada de Hollywood que cayó en desgracia con la llegada de las mejoras de silicona. Al regresar de un rodaje nocturno en una de las islas del Caribe, el bote de Keira Knightley chocó contra un arrecife y se hundió. Las únicas personas a bordo eran Knightley, su madre Charman McDonald y el conductor del barco, todos los cuales afortunadamente escaparon ilesos y fueron rescatados en pocas horas. Sin embargo, este incidente finalmente determinó que el resto de las tomas de la isla se filmarían en un estudio y no en locación. Por esto es que solamente 6 días de la cantidad del rodaje se rodaron en el mar. Keira Knightley usó lentes de contactos de colores como los de Johnny Depp en la última escena de la película, pero como sus ojos son más claros que los de Depp, tenían que ser oscuros en el centro y claros en el exterior. Ella se quejó de que la marearon tanto que los tiró la noche después de rodar esa escena. En un intento por evitar el mareo que afectó al resto del elenco y el equipo en alta mar, Keira Knightley tomó una pastilla para el mareo y se quedó dormida. La actriz ha dicho en entrevistas que casi no logra llegar a la audición debido a un atasco de tráfico. Afortunadamente alcanzó a llegar y hizo una audición tan increíble que Gore Verbinski la contrató. El cabello de Keira Knightley era una peluca con extensiones, ya que su verdadero cabello era demasiado corto al momento de rodar la película debido a un rol de la actriz en otro filme realizado poco antes. Muy bien, y ya que terminamos de hablar de los 3 actores principales, hablemos de otros personajes y actores en general. Por ejemplo, hablemos de Jack el Mono. Se ve que él está sonriendo cuando Barbossa le agradece específicamente después de que le devuelve la moneda azteca después de que Jack Sparrow lo persigue. En las características especiales del DVD se revela que el mono hizo esta sonrisa de pura casualidad y no fue planeado esto de ninguna forma. Según el comentario de los guionistas en el DVD, Will Turner es el mejor espadachín de la película, Barbossa y el Comodoro Norrington están iguales y Jack Sparrow es en realidad el peor de todos. El actor Geoffrey Rush tiene la teoría de que la gente mira la pantalla de izquierda a derecha como cuando lee un libro. Por lo tanto, trató de estar en el lado izquierdo de la pantalla con la mayor frecuencia posible. Estaba particularmente decidido a hacer esto en las escenas con el mono o con Keira Knightley porque pensaba que las personas se fijarían en el animal o en la hermosa actriz y a él ni lo notarían. Zoe Saldana no disfrutó su tiempo en esta película interpretando a Ana María. Ella dijo que esas no eran las personas adecuadas para mí. No estoy hablando del elenco. El elenco fue genial. Estoy hablando de las cosas políticas que sucedieron a puerta cerrada. Fue mucho de arriba, la línea versus debajo de la línea. Fue muy elitista, casi renuncio al negocio. Tenía 23 años, la gente me falta el respeto porque ven en mi número una hoja de llamadas y piensan que no soy importante. Así fueron las palabras de ella en una entrevista. Los nombres de los 3 personajes principales están vinculados a las aves. Jack Sparrow significa gorrión, Elizabeth Swann, sabemos que Swan significa cisne, y William Turner, que es el nombre de un famoso ornitólogo del siglo XVI. El nombre de Barbossa podría referirse al verdadero pirata turco Barbarroja, que comenzó como pirata en los mares Egeo y Mediterráneo antes de convertirse en almirante de flota de la Armada del Imperio Otomano. Esto también refleja la carrera de Barbossa en las películas, quien comienza como un pirata temido en la primera película, pero se convierte en un exitoso corsario al servicio de la Armada Británica en la 4ª película. Volviendo al mono Jack, este es interpretado por 2 monos capuchinos. Una es una niña de 10 años llamada Tara y la otra es un niño de 8 años llamado Levi. A lo largo de la película se ve a Barbossa sosteniendo una manzana Granny Smith que se originó en Australia, con la intención de que sea lo primero que coma cuando vuelva a la normalidad. Geoffrey Rush, que interpreta a Barbossa, es australiano. Es posible que por esto se use esta referencia de la manzana, pero es notable que estas manzanas comenzaron a hacerse muchos años después de la época en que se sitúa esta película. Hablando también de Barbossa, se nota que en el primer borrador del guión este personaje era italiano,
no inglés, con raíces españolas o portuguesas. Volviendo a los animales, los loros Chip y Salsa interpretan al loro que habla por el pirata Cotton. Solo aparece un pájaro a la vez, pero ambos interpretan el mismo personaje. Chip actúa en la mayoría de escenas en las que se requería que el loro se sentara pacientemente en el hombro de un personaje, mientras que Salsa realiza la mayoría de trucos cuando una escena requiere más animación, como volar. Aunque los piratas Pintel, interpretado por Lee Arenberg, y Raggeti, interpretado por Mackenzie Crook, ocupan un lugar destacado en esta película y en las dos próximas de Piratas del Caribe, solo se les menciona con su nombre en los créditos, y de hecho sus nombres nunca se usan en pantalla, solo hasta Piratas del Caribe en El Fin del Mundo, la tercera película. La historia de fondo de Giselle y Scarlett, interpretadas por Vanessa Branch y Lauren Maher, que son las dos mujeres que abofetean a Jack cuando él y Will llegan por primera vez a Tortuga, se detalla en el cortometraje Piratas del Caribe Tale of the Code Wedlocked, que salió en el 2011. El primer nombre del gobernador Swan es Waterby, el comodoro Norrington es James y el de Barbosa es Héctor. Esto no lo mencionan en ninguna parte de la película, pero se menciona en el DVD. Cuando los piratas Collier y Twig se encuentran con Jack encerrado en la cárcel, observan que lo vieron por última vez encogiéndose en la distancia en una isla olvidada por Dios y que su fortuna no está mejorando mucho. Jack responde: preocúpense por sus propias fortunas, caballeros. El círculo más profundo del infierno está reservado para traidores y amotinados. Esta es una referencia al infierno de Dante Alighieri, en el que los pecadores culpables de traición son consignados al noveno, último y más profundo círculo del infierno. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la historia y los datos curiosos que hemos visto hoy sobre Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra. Si les gustó, no duden en buscar los demás episodios de El Geek Curioso en mi canal de YouTube, Casu Geek, o en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Yo soy Casu, pueden encontrarme en Facebook como Casu Geek todo junto y en Twitter como Casu_Geek. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.